mi compañera Diana y yo queremos relatarles un poco sobre cómo es el proceso de codificación de información y herencia en el ADN. Pero principalmente o anteriormente quiero hablarles un poco sobre el ácido desoxirribonucleico, o más conocido como DNA o ADN. Podemos decir que es un montón de átomos pegados entre sí, se combinan y tienen forma de espiral. Eh, Como nombre principal, yo puedo decir que es el código de vida de todos los seres humanos, ya sean plantas, animales o seres humanos, lo contenemos. Eh, Se encuentra principalmente en el núcleo, pues, de todos los seres vivos. Son pequeñas moléculas que forman entre sí los nucleótidos. Contienen la información genética de las personas y es así como se traspasa o se transfiere de persona a persona. Entonces, los rasgos que uno tiene los trae desde los antepasados. Entonces podemos acá dar una explicación que mis bisabuelos tenían unos rasgos generales, específicos, y se los traspasaron a mis abuelos. Mis abuelos se los pasaron a mis papás me los pasaron a mí y yo próximamente pues se los pasaré a mis hijos y mis hijos se los pasarán a los hijos y así sucesivamente se transfiere de familia a familia. Es allí donde podemos mirar en el árbol genealógico cómo cada quien tiene rasgos específicos de la familia o que varían. Contiene doble hélice el ADN y contiene también azúcares y fosfatos. En el momento que las bases que tiene la hélice o el ADN, que son la AT o la CG, se rompen o tienen algún problema, es donde se genera el proceso de mutación, que es donde a través de los genes se crea o causa enfermedades pues al ser vivo. Es allí donde podemos ver que nace gente sin un dedo o con más dedos, con un color de un ojo y el otro de otro, mutaciones o daños en los oídos. Bueno, podemos ver muchas cosas en animales, en seres humanos en general. Ella contiene el ADN, contiene la información de vida, que es lo que vengo contando. Algo muy importante también de ahí es la genética. La genética en sí es la ciencia que estudia las leyes de la transmisión y contiene información hereditaria de los individuos. Fue nombrada principalmente, como lo queramos ver, por Mendel aproximadamente en el año 1870, que eso fue lo que yo estuve mirando y pues encontré esa información. Él lo que realiza es la genética en sí, es lo que estudia el gen. ¿Qué es el gen? Muy bien, la pregunta. El gen es la unidad funcional de la herencia que tiene almacenamiento o contiene información pues hereditaria y tiene procesos de codificación, que eso es lo que más adelante mi compañera Diana pues va a explicar determinadamente. Hay dos cosas importantes aquí, que es el genotipo y el fenotipo, que son las diferentes características que se pueden traspasar. Entonces, el traspaso de las características biológicas es el genotipo y el traspaso de las características físicas es el fenotipo. Allí también podemos hablar de ¿cómo lo digo? De un proceso que hace el ADN. El ADN hace un proceso para convertirlo en RNA. Y el RNA hace un proceso más estable que conforma las proteínas.
cada quien desenlaza. Entonces el ADN desenlaza el RNA y el RNA desenlaza proteínas, pero pues con un proceso determinado. Que pasa ya a los ribosomas, hace como una combustión, hace un enlace y crea pues estas proteínas. Los aminoácidos también juegan un papel importante en esto que estoy explicando. Es una sustancia química que está pues dentro de nuestros cuerpos y existen 20 tipos, existen bastantes tipos de ellos, de los aminoácidos, que conjuntamente se mezclan entre sí y con forma se une y se crea ahí las partículas de las proteínas, que es lo que pues estoy explicando. Estos aminoácidos se encuentran en el citoplasma. Debemos tener en cuenta que el ADN se encuentra en el núcleo internamente y los aminoácidos que hacen el proceso de la conformación de las proteínas se encuentran en el citoplasma. Las mutaciones están en un proceso específico que se trata de la duplicación. Eso mi compañera lo va a tocar, aunque yo voy a hablar de unos casos específicos que son las fallas en la replicación y allí es donde se crean las mutaciones. Podemos decir que ningún organismo es perfecto porque cada quien tiene pues en su proceso hereditario algún gen malo que no se ha desarrollado, pero que en el proceso de los años se puede desarrollar y puede desencadenarse pues esta malformación o este problema de enfermedad. Pero hay unos casos específicos que desde el nacimiento se desencadenan. Podemos decir que el código genético es prácticamente universal, pero no absolutamente universal, de acuerdo a las definiciones y características que podemos encontrar dentro de este mismo código. Les voy a hablar ahora de la síntesis de las proteínas. Las proteínas son macromoléculas que cumplen funciones que van variando, es decir, que vamos a encontrar proteínas estructurales, otras son enzimas, otras son las que transportan el oxígeno, como la hemoglobina. Hay proteínas involucradas en las defensas inmunitarias, como son los cuerpos, y otras que cumplen funciones de hormonas, como la insulina. Entre esas encontramos la insulina y otras. Así como el ADN está compuesto por nucleótidos, las proteínas están compuestas a partir de aminoácidos, es decir, que hay 20 aminoácidos diferentes y cada proteína tiene una secuencia de aminoácidos particular. El proceso de síntesis de proteínas consta básicamente de dos etapas. ¿Cuáles son? La transcripción y la traducción. El primer paso es la transcripción, que consiste en una copia exacta de las hebras del ADN y ARN. La secuencia del ARN será exactamente igual a la del ADN, es decir, que va a haber un copiado exacto por la presencia del uracilo en una timina. Es por esto que se da la transcripción. El segundo paso es la traducción. Ahí encontramos que se da la síntesis de proteínas haciendo uso del código genético, donde se identifican los aminoácidos específicos a partir de un conjunto de 3 bases. Los 3 procesos mencionados son polimerización, que son iniciación, elongación y terminación, definidas en caso por eventos concretos. Ahora vamos a hablar de la clasificación de las mutaciones. Ya también encontramos las perjudiciales, que a su vez pueden ser letales, subletales o patológicas. Las letales llegan a producir la muerte de al menos el 90% de sus portadores, es decir, que la mayoría de personas que las portan pues han de fallecer.
subletales se provocan la muerte de menos del 10% de los portadores y las patológicas sí dan lugar a algunas enfermedades, pero según el tipo de determinación genética que suponen, pueden ser dominantes o recesivas. También podemos encontrar las condicionales, solo se manifiestan cuando en determinadas circunstancias ambientales se pueden llegar a presentar estas mutaciones. Génicas afectan la secuencia de un solo gen. Cromosómicas podemos ver que alteran la estructura de los cromosomas en la mayoría de los portadores. Genómicas cambian el número de cromosomas. Las posibles consecuencias de las mutaciones para una célula u organismo son muy variables, es decir, que pueden suponer la muerte del individuo que las porta, o en casos menos graves pueden llegarse a ver pérdidas morfológicas o de función de algunos o varios genes. Ya para cerrar, concluimos que la parte fundamental de los seres vivos es el ADN, ya que a través de él se originan todas las características que nos complementan. Otro punto importante que tocamos pues son los pasos de codificación, los cuales realizan el proceso que ya anteriormente pues explicó mi compañera, que son la duplicación del ADN, que es el primer paso. Luego ya es la transcripción, luego es el ARN mensajero, luego al proceso de traducción y por último la síntesis de proteína. Gracias, espero les hubiera gustado y hubieran entendido la explicación.